¿Qué tal, estudiantes de tercer año de secundaria del Colegio San Benito? Reciban nuevamente un saludo del profesor Henry Aguirre. A través de este video voy a explicarles el tema movimiento rectilíneo uniformemente variado 1. Este tema pertenece a la semana número 7. Nosotros, para poder diferenciar entre este movimiento y el movimiento rectilíneo uniforme, bueno, podríamos citar de que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, ¿no? La velocidad no cambia, mientras que en este movimiento que vamos a estudiar esta semana, llamado MRUV, la velocidad cambia conforme pasa el tiempo. Y debido a ello nosotros vamos a encontrar una determinada aceleración. Por ejemplo, acá tenemos un animalito que parte el reposo y cada vez va incrementando su velocidad. Bien, entonces el MRUV es aquel movimiento donde la velocidad experimenta variaciones o cambios iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, vamos a completar este esquema ya que les he dejado como actividad completar las partes en blanco de la ficha de la parte teórica y luego enviar una foto. Bien, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un autito que sale con una velocidad de 3 metros por segundo, pero aquí abajo en el tramo AC nos dice que el movimiento en este tramo se da con velocidad constante, es decir, porque se realiza MRU. Entonces vamos a completar aquí en este recuadro esta misma velocidad, 3 metros por segundo, y aquí también 3 metros por segundo. Bien, ¿qué quiere decir el valor de la velocidad 3 metros por segundo? Que el auto va a avanzar 3 metros por cada segundo que pasa. Nos damos cuenta que pasa un segundo, por lo tanto la longitud sería 3 metros. De la misma forma completamos aquí también 3 metros. Ahora, nosotros notamos en el tramo C, ¿no? En el punto C, notamos cuando el carrito va de C a F, es decir, en el tramo CF, notamos que la velocidad va a ir cambiando. Vamos a ir viendo cómo varía la velocidad. Aquí nosotros tenemos una velocidad de 3. De 3 metros por segundo cambió a 7 metros por segundo en un segundo de tiempo. Quiere decir que ese cambio va a ser constante. Si aquí es 7, también, bueno, tendré que sumar 4, y tendré la nueva velocidad, ¿no? Que sería 11 metros por segundo. Recordar que aquí es 3, ya que en todos estos puntos hasta aquí la velocidad es constante, 3 metros por segundo. De 3 metros por segundo a 7 metros por segundo ha variado en 4 metros por segundo, ¿correcto? La variación es de 4. Por lo tanto, aquí también para un segundo la variación debe ser de 4 y aquí la velocidad es 11 metros por segundo. Si aquí es 11 metros por segundo, cuando pase un segundo más, la velocidad será pues 15 metros por segundo, ya que va a cambiar en 4 metros por segundo, ¿correcto? Bien, bueno, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que las variaciones son constantes. Esa variación en la velocidad recibe el nombre de aceleración. Entonces nosotros decimos aquí, tramo AC. En el tramo AC la velocidad se mantiene constante. La velocidad no está cambiando, aquí es 3, aquí también es 3. La velocidad se mantiene constante. ¿Qué ocurre en el tramo CF? ¿Qué ocurre en el tramo CF? En cada segundo, o sea, por cada segundo que pasa, nos damos cuenta que la velocidad cambia de valor. ¿En cuánto? En 4 metros por segundo. ¿Por qué? Recuerda que aquí era 3 metros por segundo y ahora es 7 metros por segundo. ¿En cuánto ha variado? En 4 metros por segundo. ¿Correcto? Eso debes completar aquí. Bien, repito, en cada segundo la velocidad cambia de valor en 4 metros por segundo. Bien, continúo. Luego dice, al cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, a la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo se le conoce como aceleración, que nos damos cuenta, ¿no? En este movimiento es constante. Por eso nosotros vamos a completar aquí que en todo momento permanece constante. Entonces nos damos cuenta que la aceleración es constante en el MRUV. Esos cambios de velocidad son constantes, ¿no? Está incrementándose de 4 en 4 por cada segundo que pasa. Hemos visto ahí en el dibujo. Bien, fórmulas del MRUV.
Ya ustedes han visto años anteriores también estas ecuaciones. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. La tercera ecuación es esta y la cuarta ecuación es esta última. Bien, es importante también tener en cuenta que vamos a utilizar el signo más cuando el movimiento es acelerado en estas ecuaciones y vamos a utilizar el signo menos cuando el movimiento es desacelerado. Observamos ahí que hay opción de más y menos. Un movimiento es acelerado cuando la velocidad aumenta y es retardado o desacelerado cuando la velocidad disminuye. Gráficamente también podemos notar eso cuando la velocidad y la aceleración, sus vectores tienen el mismo sentido, entonces será acelerado, mientras que cuando observamos con sentidos contrarios al vector de la velocidad y al de la aceleración, diremos que el movimiento es desacelerado o retardado. Bien. Observación 2. Si un móvil parte del reposo, eso equivale a decir velocidad inicial 0. Velocidad inicial 0. Si un móvil se detiene, la velocidad final es 0. ¿Correcto? Bien. ¿Qué significa 6 metros por segundo al cuadrado? Que en cada segundo que transcurre, la velocidad del móvil se incrementa en 6 metros por segundo. Repito, ustedes van a completar aquí lo siguiente. ¿Qué significa 6 metros por segundo al cuadrado? Dice, ¿no? La pregunta. ¿Qué significa 6 metros por segundo al cuadrado? Dice la pregunta. Que en cada segundo que transcurre, la velocidad del móvil se incrementa o varía en 6 metros por segundo. ¿Correcto? Eso completarían aquí. Muy bien. En la clase en vivo nosotros vamos a desarrollar los ejercicios de aplicación. Son 8 preguntas. Ustedes tienen como tarea enviar la parte teórica completada observando este video. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias.